En medio del caos de la ciudad, Julia ajustó discretamente su blusa usando el vidrio oscuro de un carro de lujo como espejo. Esteban, sentado en el asiento trasero, observó a aquella mujer sencilla, pero de mirada firme, con una curiosidad inesperada. Algo en esa escena lo desconcertó. La naturalidad de ella contrastaba con la artificialidad que dominaba su mundo. «¿Quién es ella?», le preguntó Esteban a su chofer sin apartar la mirada. «No lo sé, señor, creo que trabaja por la zona». Esteban bajó la ventanilla del auto. «Disculpa», llamó a la mujer. «¿Trabajas por aquí cerca?». Julia se giró sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de Esteban, y por un segundo sintió que algo conectaba entre ellos, pero rápidamente volvió a su expresión neutral. «Sí, soy cuidadora. ¿Por qué la pregunta?». «Por nada en particular», respondió él. «Te he visto varias veces por aquí». «Pues yo nunca lo había visto a usted», contestó ella con desconfianza. El teléfono de Esteban sonó interrumpiendo el momento. Era Verónica, su socia. «Esteban, la junta directiva está esperando. ¿Dónde diablos estás?». «Voy para allá», contestó secamente antes de colgar. Miró nuevamente a Julia, quien ya se alejaba con paso firme por la acera. «Siga a la oficina, Roberto», ordenó al chofer, sin dejar de mirar a aquella mujer que se perdía entre la multitud. En la sala de juntas, Verónica lo recibió con impaciencia. «¿Se puede saber qué es más importante que la reunión sobre el aumento de precios?». «Nada. Estaba atendiendo una llamada», mintió Esteban. La junta comenzó. Se discutía el incremento en el costo de los medicamentos, principalmente uno para enfermedades autoinmunes. Esteban escuchaba sin prestar demasiada atención. Su mente seguía en aquella mujer. «Con este ajuste triplicaremos nuestras ganancias en el trimestre», explicaba Verónica con entusiasmo. «Los pacientes seguirán comprando, no tienen opción». «¿Y qué pasa con quienes no pueden pagar?», interrumpió Esteban. La sala quedó en silencio. Verónica lo miró sorprendida. «Para eso están los seguros y programas sociales. No es nuestro problema». Esteban asintió automáticamente, pero algo dentro de él se removió incómodo. Mientras tanto, Julia llegaba a casa de los Martínez, donde cuidaba al señor Ernesto, un anciano con Parkinson. La hija del señor la recibió con una expresión preocupada. «Julia, tengo malas noticias. El medicamento para mi papá subió de precio otra vez. No sé cómo vamos a pagarlo». «¿Cuánto subió?», preguntó Julia. «Casi el triple. Ese es el laboratorio de siempre, Farmacéutica Continental». Julia sintió un nudo en el estómago. Su hermana Mariana también tomaba un medicamento de ese laboratorio para su lupus. «¿Qué vamos a hacer?», susurró para sí misma mientras ayudaba al señor Ernesto a sentarse. Al terminar su jornada, Julia pasó por la farmacia. El dependiente le confirmó sus temores. El medicamento de Mariana también había aumentado considerablemente. «No puedo pagarlo», dijo Julia sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «Mi hermana lo necesita». «Lo siento, señorita, no podemos hacer nada. Son órdenes de arriba». Julia salió de la farmacia con lágrimas contenidas. Sin darse cuenta, pasó frente al edificio de Farmacéutica Continental. Se detuvo y miró hacia arriba, hacia las ventanas polarizadas del último piso. La rabia se mezcló con la impotencia. «¿Cómo pueden dormir tranquilos?», murmuró. En ese momento, un auto negro se detuvo frente al edificio. Julia reconoció al hombre que bajó. Era el mismo que la había abordado esa mañana. Lo vio entrar al imponente edificio con paso seguro, saludando al personal de seguridad como si fuera el dueño del lugar. Y entonces lo entendió. Él no era un simple empleado. Era uno de ellos. Tentar nuevamente en el continue o próximo capítulo como 800 palabras. Editar capítulo 2. El primer contacto. Al día siguiente, Esteban ordenó a su chofer tomar el mismo camino. No podía explicar por qué, pero quería volver a ver a aquella mujer. La buscó con la mirada, mientras el auto avanzaba lentamente por la calle. «Deténgase aquí», ordenó al chofer cuando la vio caminando hacia la casa de los Martínez. Julia caminaba rápido, con la mente ocupada en cómo conseguir el dinero para el medicamento de Mariana. No notó el auto negro que se detuvo a pocos metros. «Disculpa», llamó Esteban bajando del vehículo. Julia se giró y su expresión cambió al reconocerlo. Lo miró fijamente, apretando los labios. «¿Se le ofrece algo?».
preguntó con frialdad. Quería disculparme si ayer te incomodé, dijo Esteban. No me incomodó. Tengo prisa, con permiso. Julia continuó caminando. Esteban la siguió a cierta distancia. ¿Trabajas con el señor Martínez?, preguntó él. Julia se detuvo sorprendida. ¿Cómo sabe eso? Es un barrio pequeño, todo se sabe, mintió Esteban, que en realidad había pedido a su asistente investigar sobre ella. Mire, no sé qué quiere, pero tengo trabajo que hacer. Solo quería presentarme formalmente. Soy Esteban Vega. Extendió su mano, pero Julia no la tomó. Julia Ramírez. Ahora, si me disculpa. En ese momento, el señor Ernesto apareció en la puerta apoyado en su bastón. Julia, te estaba esperando, y veo que vienes acompañada. No, don Ernesto, él no viene conmigo, aclaró rápidamente. El anciano miró a Esteban con curiosidad. ¿Y usted es...? Esteban Vega, un placer conocerlo, respondió acercándose para saludar al anciano. Julia observó cómo Esteban tomaba el brazo tembloroso del señor Ernesto y lo ayudaba a mantenerse estable. Su contacto era firme pero delicado, y por un momento pareció otra persona. Debe tener cuidado, don Ernesto, dijo Esteban. Permítame ayudarlo a entrar. Con naturalidad, Esteban ayudó al anciano a regresar a su sillón. Julia lo siguió, desconcertada por este gesto inesperado. Gracias, joven, dijo don Ernesto. ¿Es usted amigo de Julia? Antes de que Esteban pudiera responder, Julia intervino. Es solo alguien que pasaba por aquí. Ahora debe irse porque tenemos nuestra rutina. Por supuesto, respondió Esteban. Fue un placer, don Ernesto. Al salir, Esteban se detuvo brevemente junto a Julia. Parece un buen hombre, comentó. Lo es, confirmó ella, con la voz más suave. Gracias por ayudarlo. No fue nada. Adiós, Julia. Esteban se alejó, pero no se dirigió a su auto. En lugar de eso, caminó hasta una cafetería cercana. Julia lo observó por la ventana, confundida por el comportamiento de aquel hombre. Durante los siguientes 3 días, Esteban repitió la misma rutina. Pasaba por la casa de los Martínez, saludaba brevemente a Julia y luego se iba a la cafetería. No la presionaba, solo la saludaba con una sonrisa y algún comentario casual sobre el clima o preguntando por don Ernesto. Al 4.º día, cuando salía de la casa, Julia se acercó a él. ¿Por qué hace esto?, preguntó directamente. ¿Hacer qué? Pasar por aquí todos los días. Esteban la miró a los ojos. Me agrada verte, respondió con sinceridad, y creo que podríamos ser amigos. ¿Amigos? Julia sonrió con escepticismo. Ni siquiera sé quién es usted realmente. Soy solo un hombre que disfruta de un buen café, señaló hacia la cafetería. ¿Te gustaría acompañarme algún día? Julia dudó. Había algo en este hombre que la intrigaba, pero también la ponía en alerta. No suelo tomar café con desconocidos. Entonces ya no seamos desconocidos, insistió Esteban. En ese momento, el celular de Julia sonó. Era del hospital donde estaba su hermana. Tengo que irme, dijo preocupada tras ver el mensaje. ¿Está todo bien? Mi hermana, comenzó a decir, pero se detuvo. No, no está todo bien. Esteban notó su angustia. ¿Puedo ayudarte en algo? Julia lo miró fijamente, como evaluándolo. A menos que pueda hacer que los medicamentos bajen de precio, no creo que pueda ayudarme. Esteban sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. Sin saberlo, Julia había tocado exactamente el punto que lo conectaba con su problema. Lo siento, dijo sinceramente. Julia asintió y se alejó rápidamente. Esteban se quedó inmóvil viéndola marcharse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su posición y de lo que representaba. Al día siguiente, Julia se sorprendió al encontrar un sobre en el buzón de los Martínez con su nombre. Dentro había una tarjeta con la dirección de la cafetería y una simple nota. Estaré ahí a las 5. Si decides venir, me gustaría escucharte. Tentar nuevamente, NL continúe o próximo capítulo con 800 palabras. Editar capítulo 3. Una noche diferente. Julia observó la tarjeta por varios minutos mientras terminaba su turno con don Ernesto. Había algo en Esteban que no encajaba. Vestía como ejecutivo, pero actuaba con una humildad desconcertante. A las 4:45, contra su mejor juicio, se encontró caminando hacia la cafetería. Esteban ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón mirando por la ventana.
Cuando la vio entrar, intentó disimular su sorpresa. «No pensé que vendrías», dijo mientras se levantaba para saludarla. «Yo tampoco», admitió Julia, tomando asiento frente a él. «Pero aquí estoy». El silencio se instaló entre ellos hasta que la mesera se acercó. «Un café con leche», pidió Julia. «Lo mismo para mí», añadió Esteban. Cuando la mesera se alejó, Julia fue directa al grano. «¿Por qué tanto interés en conocerme?» Esteban pareció considerar su respuesta. «Cuando te vi por primera vez usando el vidrio de mi auto como espejo, me impactó tu naturalidad. Vivo rodeado de gente que siempre quiere algo de mí. ¿Y qué te hace pensar que yo no quiero nada?» «El hecho de que ni siquiera querías hablar conmigo», sonrió él. Julia no pudo evitar sonreír también. Los cafés llegaron y el ambiente se relajó un poco. «Hablaste de tu hermana ayer», mencionó Esteban con cautela. El rostro de Julia se ensombreció. «Mariana tiene lupus. Necesita un medicamento que ahora cuesta casi el triple que antes. No sé cómo vamos a pagarlo. Lo siento mucho». «¿No tiene seguro?» «La cobertura es parcial. Con el aumento aún así nos quedan por pagar casi 4,000 pesos mensuales». Esteban sintió un nudo en el estómago. Era exactamente el medicamento cuyo precio había aprobado aumentar en la junta directiva. «¿Qué harás?», preguntó en voz baja. «Lo que sea necesario», respondió Julia con determinación. «Buscaré otro trabajo. Venderé cosas. No es la primera vez que enfrentamos dificultades». «Admiro tu fuerza», dijo Esteban sinceramente. «No es fuerza, es necesidad. Cuando alguien depende de ti, no puedes darte el lujo de rendirte». Esteban asintió, pensativo. «¿Y tú?», preguntó Julia. «Nunca has dicho a qué te dedicas». Esteban dudó un segundo. «Trabajo en el sector farmacéutico, administración». No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Julia asintió sin preguntar más detalles. «¿Y tu familia?», preguntó ella, cambiando de tema. «Mis padres fallecieron hace años. No tengo hermanos. Mi familia es básicamente mi trabajo». «Suena solitario». «Lo es», admitió él. «Por eso estoy aquí, supongo». La conversación fluyó hacia temas más ligeros. Hablaron de comidas favoritas. Ella amaba los chilaquiles, él prefería la pasta, lugares que conocían. Ella nunca había salido del país. Él viajaba constantemente por negocios y películas que les gustaban. «No tengo mucho tiempo para ver películas», confesó Julia. «Pero de niña me encantaban las de superhéroes». «¿En serio? No te imaginaba como fan de superhéroes. Me gustaba la idea de que alguien con poderes decidiera usarlos para ayudar a los demás, en vez de para beneficio propio». Esteban captó la indirecta involuntaria y se removió incómodo en su asiento. «A veces el poder viene con responsabilidades complicadas», comentó. «O excusas complicadas», replicó ella. El teléfono de Julia sonó. Era del hospital. Su rostro se transformó mientras escuchaba. «Voy para allá», dijo antes de colgar. «Tengo que irme». Mariana tuvo una crisis. Se levantó apresuradamente. Esteban la imitó. «Te llevo», ofreció. «No es necesario. Por favor, llegarás más rápido». Julia dudó, pero la urgencia pudo más. «Está bien». En el auto, Julia miraba por la ventana con evidente preocupación. Esteban respetó su silencio. Al llegar al hospital, ella bajó rápidamente. «Gracias», dijo antes de cerrar la puerta. «Julia», la llamó Esteban. «Si necesitas cualquier cosa». Ella asintió y corrió hacia la entrada. Esteban permaneció en el auto, observando el edificio. Sacó su teléfono y marcó. «Verónica, necesito los detalles del aumento de precio del tratamiento para lupus. Toda la información financiera». «¿A qué viene esto ahora?», preguntó su socia. «Solo hazlo», cortó la llamada. Mientras el chofer lo llevaba de regreso, Esteban miró por la ventana. Por primera vez en años, sentía que alguien lo veía como un hombre, no como un título o una chequera. Y esa sensación, aunque agradable, lo llenaba de culpa. En el hospital, Julia sostenía la mano de su hermana mientras el médico explicaba que necesitarían aumentar la dosis. «No sé cómo vamos a pagarlo», susurró Julia. «Encontraremos la manera», respondió Mariana débilmente. «Siempre lo hacemos». Julia asintió, pensando en el hombre que acababa de conocer. Había algo especial en él,
pero también algo que no terminaba de encajar. Por ahora tenía problemas más urgentes que resolver. Tentar, nuevamente, NL Continue o próximo capítulo como 800 palabras. Editar capítulo 4. La verdad que duele. Una semana después de aquel café, Julia y Esteban habían desarrollado una rutina. Él pasaba a recogerla después de su turno con don Ernesto y caminaban juntos por el parque cercano. Hablaban de todo y nada, evitando temas personales y dolorosos, como si ambos tuvieran secretos demasiado pesados para compartir. «Mi hermana está mejor», comentó Julia aquella tarde mientras se sentaban en una banca. «Logramos conseguir parte del medicamento a través de un programa de asistencia». «Me alegra escuchar eso», respondió Esteban con sinceridad. Lo que Julia no le contó fue que había tenido que vender su televisor y empeñar la cadena de oro que le había regalado su madre para completar el dinero. «Algún día me gustaría conocerla», añadió él. Julia sonrió sin compromiso. Mantener a Esteban lejos de su vida personal le parecía lo más sensato. Disfrutaba su compañía, pero seguía sin saber quién era realmente. «¿Nunca me invitarás a tu casa?», preguntó ella de repente. Esteban se tensó visiblemente. «Mi departamento es aburrido, como yo. No creo que seas aburrido. Misterioso tal vez, pero no aburrido». Ambos rieron, aliviando momentáneamente la tensión. Esa misma noche, Julia recibió una llamada inesperada de Lourdes, una amiga enfermera del hospital. «Julia, ¿recuerdas que me contaste sobre ese tipo que conociste? ¿Esteban Vega?» «Sí, ¿por qué?» «Acabo de verlo en las noticias. Es el CEO de Farmacéutica Continental». Julia sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «¿Qué? Debe ser un error». «No hay error. Estoy viendo su foto ahora mismo. Están hablando de un nuevo acuerdo millonario que firmaron. Es el mismo medicamento que toma Mariana». La cabeza de Julia daba vueltas. Farmacéutica Continental. El laboratorio que había triplicado el precio del medicamento de su hermana. El mismo que tenía a miles de familias como la suya contra la pared. «Tengo que colgar», dijo con voz débil. Apenas cortó la llamada, buscó frenéticamente Esteban Vega Farmacéutica Continental en Internet. Decenas de artículos aparecieron. Allí estaba él, con traje elegante, en conferencias de prensa, en galas benéficas, siempre con la misma sonrisa que le había mostrado a ella tantas veces. El artículo más reciente destacaba el histórico aumento de ganancias bajo su gestión. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No era tristeza, era rabia pura. Se sintió tonta, utilizada. ¿Qué pretendía Esteban jugando al hombre común con ella? ¿Era algún tipo de experimento social perverso? A la mañana siguiente, cuando Esteban llegó a la casa de los Martínez, Julia lo esperaba afuera con los brazos cruzados y una mirada que podría cortar cristal. «Julia, ¿qué pasa?», preguntó al ver su expresión. «¿Qué pasa?», repitió ella con amargura. «Pasa que al fin sé quién eres, Esteban Vega, CEO de Farmacéutica Continental». El rostro de Esteban palideció. «¿Puedo explicarlo?», balbuceó. «¿Explicar qué? ¿Que mientras paseas conmigo y tomas café fingiendo ser un tipo normal, tu empresa está matando lentamente a personas como mi hermana al ponerle precio a su vida? No es tan simple, Julia. Es perfectamente simple», estalló ella. «Mi hermana está sufriendo porque tú decidiste que sus medicamentos debían costar 3 veces más. ¿Para qué? ¿Para comprar otro auto de lujo? ¿Otra casa en la playa?» Esteban intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No me toques. No quiero tus explicaciones ni tu lástima. Solo quiero que sepas lo que eres realmente. Un monstruo con corbata. Peor aún, un hipócrita. Julia, por favor, ¿qué era esto para ti? ¿Un juego? ¿Querías ver cómo vive la gente común para sentirte mejor contigo mismo? ¿O solo buscabas una aventura diferente?» La voz de Julia se quebró, pero se mantuvo firme. «No vuelvas a buscarme, Esteban. No existe nada en este mundo que puedas decir para justificar lo que haces». Se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con fuerza. Esteban se quedó inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de él se desmoronaba. De regreso en su oficina, encontró a Verónica esperándolo con una sonrisa triunfal. Las acciones subieron otro 5% esta mañana. El aumento de precios fue un éxito total.
Esteban la miró como si la viera por primera vez. ¿Un éxito total?, repitió con amargura. ¿Te has preguntado cuántas personas no pueden pagar sus medicamentos ahora? Verónica lo miró desconcertada. ¿Desde cuándo te importa eso? Nuestro trabajo es generar valor para los accionistas, no hacer caridad. Esteban se sentó pesadamente en su sillón de cuero italiano. Quiero ver los informes completos de costos y márgenes. Todo. Y quiero saber exactamente por qué aprobamos ese aumento. Ya discutimos esto en la Junta. Fue unánime. Ahora quiero verlo yo mismo. Verónica entrecerró los ojos. ¿Qué te pasa, Esteban? ¿Es por esa mujer con la que te han visto? La mirada de Esteban se volvió glacial. Sal de mi oficina, Verónica. Cuando se quedó solo, Esteban miró la ciudad desde su ventanal. En algún lugar allá abajo estaba Julia, odiándolo con toda razón. Y lo peor era que no podía culparla. Tentar nuevamente en el continuo o próximo capítulo, como 800 palabras, editar capítulo 5. En los bastidores del poder. Durante las siguientes 2 semanas, Esteban se sumergió en una investigación exhaustiva sobre las finanzas de Farmacéutica Continental. Cada noche se quedaba hasta la madrugada revisando contratos, comparando costos de producción con precios de venta y analizando informes que normalmente dejaba en manos de otros. Lo que encontró lo dejó helado. «Esto no puede ser cierto», murmuró mientras revisaba unos documentos a las 3 de la mañana. Había descubierto sobrecostos injustificados, márgenes de ganancia desproporcionados y, lo peor, evidencia de posibles sobornos a funcionarios de salud pública para favorecer sus productos en licitaciones gubernamentales. El medicamento para el lupus que tomaba Mariana tenía un costo de producción bajísimo comparado con su precio final. El aumento reciente no tenía justificación más allá de la pura codicia. Cuando amaneció, llamó a su asistente. «Necesito una reunión urgente con toda la junta directiva. Esta tarde». En otro lado de la ciudad, Julia ayudaba a Mariana a tomar su medicamento. Su hermana había perdido peso y lucía más pálida que nunca. «Esto sabe horrible», se quejó Mariana con una débil sonrisa. «Lo sé, pero te pondrá mejor», respondió Julia, ocultando su preocupación. El estado de Mariana se había deteriorado en las últimas semanas. Los médicos habían sugerido un tratamiento complementario, pero costaba más de lo que podían pagar. «¿Cómo está don Ernesto?», preguntó Mariana cambiando de tema. «Mejorando poco a poco. Su hija consiguió un préstamo para sus medicamentos». Julia no mencionó que había reducido sus propios gastos al mínimo. Ya no comía fuera, vendió su celular por uno más barato y estaba buscando un segundo trabajo para las noches. «¿Y ese hombre del que me hablaste? ¿El del café?». Julia tensó la mandíbula. «No era quien creí que era». «Nadie lo es», filosofó Mariana. «Todos tenemos secretos». «Sus secretos están matando gente», dijo Julia con amargura. El teléfono sonó. Era el hospital. El doctor Suárez quería verla urgentemente. En la sala de juntas de Farmacéutica Continental, la tensión era palpable. «¿Qué significa esto, Esteban?», exigió Ricardo Fuentes, el presidente de la junta. «¿Por qué esta reunión de emergencia?». Esteban proyectó en la pantalla los documentos que había recopilado. «Esto es lo que encontré en nuestros propios registros. Estamos cobrando precios injustificados por medicamentos esenciales. Peor aún, hay evidencia de pagos irregulares a funcionarios públicos». Verónica se puso pálida. «Esos son documentos confidenciales. No tenías autorización para...». «Soy el CEO de esta compañía», la interrumpió Esteban con frialdad. «Todo lo que pasa aquí es mi responsabilidad». «Estás exagerando», intervino otro director. «Así funciona este negocio, siempre lo ha hecho». «Pues va a dejar de funcionar así», sentenció Esteban. «Propongo una reducción inmediata en los precios de nuestros medicamentos críticos, empezando por el tratamiento para lupus». La sala estalló en protestas. «Eso es ridículo. Los accionistas nos comerán vivos». «Tenemos responsabilidades fiduciarias», añadió Ricardo. «No podemos simplemente reducir nuestros márgenes porque te hayas vuelto sentimental». Esteban los miró uno por uno. «Lo que tenemos es un problema ético y posiblemente legal. Si estos documentos llegaran a la prensa o a las autoridades...». «¿Nos estás amenazando?», preguntó Verónica incrédula.
Estoy señalando hechos. Podemos hacer lo correcto ahora o esperar a que nos obliguen después. La reunión terminó en un impasse tenso. Mientras Esteban salía, Verónica lo alcanzó en el pasillo. No sé qué te pasa, pero estás cometiendo un error. Hay mucho en juego. Lo sé perfectamente, respondió él. Vidas humanas, para empezar. Mientras tanto, en el hospital, Julia escuchaba las noticias que nunca quiso oír. El lupus está atacando los riñones de Mariana, explicó el doctor Suárez. Necesita un tratamiento más agresivo o podría sufrir daños permanentes. ¿Cuánto costaría?, preguntó Julia, temiendo la respuesta. Cuando el doctor mencionó la cifra, Julia sintió que el piso se abría bajo sus pies. No podemos pagarlo, confesó con voz quebrada. Ya vendimos todo lo que teníamos de valor. Hay programas de asistencia, pero tardan en responder, dijo el médico. Mariana necesita comenzar el tratamiento lo antes posible. Haré lo que sea necesario, afirmó Julia, aunque no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. Al salir del hospital, se sentó en una banca del parque y por primera vez en semanas se permitió llorar abiertamente. Estaba desesperada. Había llamado a todos sus conocidos pidiendo préstamos, pero nadie tenía tanto dinero. Por un instante fugaz, pensó en Esteban. Él podría ayudar con un chasquido de dedos, pero la idea de pedirle algo la llenaba de repulsión. Preferiría morir antes que deberle algo al hombre que dirigía la empresa que estaba destruyendo a su familia. Lo que Julia no sabía era que, en ese preciso momento, Esteban estaba en su oficina firmando una directiva ejecutiva que cambiaría el rumbo de todo. Si la Junta no aprueba esto, presentaré mi renuncia, le dijo a su asistente mientras firmaba, y me llevaré estos documentos conmigo. La asistente lo miró con asombro. Nunca había visto a su jefe tan determinado. ¿Está seguro de esto, señor? Esteban pensó en Julia, en su fuerza, en su dignidad frente a la adversidad. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Tentar nuevamente NL Continue o próximo capítulo como 800 palabras. Editar capítulo 6. La ayuda silenciosa. 3 días después, Julia recibió una llamada que cambiaría todo. Era la trabajadora social del hospital. Señorita Ramírez, tengo buenas noticias, dijo la mujer. Mariana ha sido incluida en un programa especial de asistencia. Su tratamiento estará cubierto al 100% durante los próximos 6 meses. Julia casi dejó caer el teléfono. ¿Cómo es posible? Las listas de espera son de varios meses. Parece que hubo un cambio en las políticas del laboratorio. Varios pacientes con enfermedades críticas han sido priorizados. Su hermana es una de ellas. Julia no podía creerlo. Después de colgar, corrió a la habitación de Mariana y le dio la noticia. Ambas se abrazaron llorando. ¿Ves?, dijo Mariana con una sonrisa débil. A veces ocurren milagros. Pero Julia era demasiado pragmática para creer en milagros. Esa tarde, mientras acompañaba a Mariana a su primera sesión con el nuevo tratamiento, decidió investigar. Habló con enfermeras, doctores, cualquiera que pudiera darle información sobre el repentino cambio. Fue Lourdes, su amiga enfermera, quien finalmente le dio la clave. Dicen que el CEO de Farmacéutica Continental ordenó personalmente revisar el programa de asistencia, le comentó en voz baja. Aparentemente tuvo una pelea enorme con la junta directiva por esto. Julia sintió un escalofrío. Esteban, tenía que ser él. ¿Sabes algo más?, preguntó intentando mantener la calma. Solo rumores. Dicen que está revisando todos los precios de medicamentos críticos y que podría haber una reducción general pronto. Julia salió del hospital con la mente en caos. ¿Debía agradecerle? ¿Era esta su forma de disculparse? ¿O simplemente estaba limpiando su conciencia? Mientras tanto, en las oficinas de Farmacéutica Continental, Esteban enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. «La Junta está furiosa», le informó su asistente. «El señor Fuentes convocó una reunión de emergencia para mañana. Están hablando de reemplazarte». «Lo sé», respondió Esteban con calma, «pero no pueden detener lo que ya está en marcha». Había firmado órdenes ejecutivas, aprovechando al máximo su autoridad como CEO. El programa de asistencia había sido ampliado y estaba preparando una revisión completa de la estructura de precios.
También había filtrado discretamente información sobre posibles irregularidades a un periodista de investigación. ¿Vale la pena arriesgar tu carrera por esto?, preguntó su asistente. Esteban pensó en Julia, en su dignidad, en su lucha diaria. Algunas cosas son más importantes que una carrera, respondió simplemente. Esa noche, mientras Esteban revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga. Por un momento, solo hubo silencio al otro lado. Soy Julia, dijo finalmente una voz familiar. Esteban se quedó sin aliento. Julia, no esperaba saber de ti. Yo tampoco esperaba llamarte. Hubo una pausa. Pero necesito preguntarte algo directamente. ¿Fuiste tú quien incluyó a Mariana en el programa? Esteban dudó. No quería que ella pensara que lo hacía para ganar su perdón. Revisé personalmente los casos prioritarios. El de tu hermana calificaba claramente. Eso no responde mi pregunta. Sí, admitió finalmente, pero no lo hice para que me agradecieras. Lo hice porque era lo correcto. Julia guardó silencio durante varios segundos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes no veía lo que ahora veo, respondió con sinceridad. Estaba tan enfocado en números y ganancias que olvidé que detrás de cada medicamento hay personas reales. Como mi hermana, como tu hermana, confirmó él, como don Ernesto, como miles de otros. Julia respiró profundamente. No te perdono por mentirme, dijo con firmeza, pero gracias por ayudar a Mariana. Antes de que Esteban pudiera responder, ella continuó. He visto las noticias. Dicen que estás en problemas con la junta directiva. Nada que no pueda manejar, mintió él, intentando sonar confiado. No te creo, respondió Julia, pero espero que no te detengan. ¿Te importa?, preguntó él sorprendido. Me importa que las personas como mi hermana puedan acceder a sus medicamentos. Tus motivos son asunto tuyo. La frialdad en su voz era evidente, pero al menos estaban hablando. Me gustaría verte, se atrevió a decir Esteban. Explicarte todo personalmente. Hubo otro largo silencio. Mañana estaré en el hospital con Mariana a las 4, dijo finalmente Julia. Si quieres hablar puedes encontrarme allí. Colgó sin despedirse. Esteban se quedó mirando el teléfono, con una mezcla de esperanza y temor. Al día siguiente, la reunión con la junta directiva fue tan brutal como esperaba. Ricardo Fuentes no se anduvo con rodeos. Tus acciones han puesto en riesgo el valor de la compañía, acusó. Si no retiras esas directivas, nos veremos obligados a solicitar tu remoción. Adelante, respondió Esteban con calma. Pero antes de que voten, deberían saber que tengo toda la documentación sobre las irregularidades en contratos públicos y fijación de precios. Si me despiden, esa información podría volverse pública. La sala quedó en silencio. Nos estás chantajeando, dijo Verónica incrédula. Les estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde, corrigió Esteban. La elección es suya. Salió de la sala sabiendo que acababa de arriesgarlo todo. Miró su reloj, las 3:30. Tenía el tiempo justo para llegar al hospital, tentar nuevamente NL Continue o próximo capítulo como 800 palabras. Editar capítulo 7, transparencia y complicidad. El hospital bullía de actividad cuando Esteban llegó. Se sentía extrañamente fuera de lugar con su traje caro entre pacientes y personal médico. Localizó a Julia sentada en la sala de espera, hojeando distraídamente una revista. «¿Viniste?», dijo ella al verlo, sin mostrar sorpresa ni alegría. «Dije que lo haría», respondió él sentándose a su lado. Julia dejó la revista y lo miró directamente. «Entonces, ¿qué querías decirme?». Esteban sacó una carpeta de su maletín. «Quiero mostrarte algo primero». Abrió la carpeta revelando documentos internos de la farmacéutica. «Esto es lo que he descubierto en las últimas semanas». Julia examinó los papeles con el ceño fruncido. Eran contratos, análisis de costos y memorandos internos que mostraban claramente la manipulación de precios. «¿Por qué me muestras esto?». «Porque quiero que entiendas que no sabía lo que estaba pasando», explicó Esteban. «Firmaba documentos, aprobaba estrategias, pero nunca cuestioné nada a fondo. Me concentré solo en los resultados finales». «Eso no te exime de responsabilidad»,
respondió ella con dureza. Eras el CEO. Tu trabajo era saber. Tienes razón, admitió él. No hay excusa para mi negligencia. Pero ahora que lo sé, estoy intentando arreglarlo. Julia estudió su rostro, buscando signos de falsedad. ¿Qué pasó hoy en tu reunión con la Junta? Esteban sonrió sin humor. Básicamente me dijeron que retirara las nuevas políticas o me despedirían. ¿Y qué respondiste? Que si lo hacían, toda esta información, señaló los documentos, podría llegar a la prensa y las autoridades. Julia alzó las cejas, genuinamente sorprendida. ¿Los amenazaste? Les di una opción moral, corrigió él, hacer lo correcto voluntariamente o ser obligados a hacerlo. En ese momento una enfermera se acercó. Señorita Ramírez, su hermana ya terminó su tratamiento. Puede pasar a verla. Julia se levantó, dudando un momento. ¿Quieres conocerla?, preguntó finalmente. La pregunta tomó a Esteban por sorpresa. Me encantaría, si a ella no le molesta. Julia lo condujo por pasillos estériles hasta una pequeña sala donde varias personas recibían tratamientos intravenosos. En una esquina, una joven de unos 20 años leía un libro mientras una bolsa de medicamento goteaba hacia su brazo. «Mari, te presento a alguien», dijo Julia en voz baja. Mariana levantó la vista. El parecido con Julia era notable, aunque su rostro mostraba los signos de la enfermedad. «Tú debes ser el famoso Esteban», dijo con una sonrisa débil. «Julia me ha contado mucho sobre ti». «Espero que no todo malo», respondió él tratando de sonar casual. «Oh, casi todo», bromeó Mariana causando que Julia se sonrojara. «Pero también me dijo que gracias a ti puedo recibir este tratamiento». Esteban se sintió incómodo. «No hice nada especial, solo corregí algo que nunca debió estar mal». «Eso suena a modestia», respondió Mariana, «o a culpa». «Mari», la reprendió Julia. «Está bien», intervino Esteban. «Tiene razón. Hay algo de ambas». Se sentó junto a la cama de Mariana y para sorpresa de Julia comenzaron una conversación fluida. Mariana estudiaba literatura en línea y resultó que Esteban era un ávido lector. Pronto estaban discutiendo sobre García Márquez y Borges, olvidando momentáneamente las circunstancias que los habían reunido. Julia los observaba en silencio, desconcertada por la facilidad con que su hermana había aceptado a Esteban. Después de todo, él representaba la empresa que casi la mata con sus políticas de precios. Cuando terminó el tratamiento y salieron del hospital, el sol comenzaba a ponerse. «¿Tienes hambre?», preguntó Esteban. «¿Podríamos cenar algo?». Julia miró a Mariana, quien asintió discretamente. «Conozco un lugar cerca», dijo Julia. «Nada lujoso, pero la comida es buena». En la pequeña taquería, sentados en mesas de plástico, Esteban parecía más relajado que nunca. Julia notó que se había aflojado la corbata y hablaba con más naturalidad. «¿Qué pasará ahora con tu empresa?», preguntó mientras comían. «No lo sé con certeza», admitió él. «La Junta está dividida. Algunos quieren seguir con las reformas, otros me quieren fuera. ¿Y tú qué quieres?». Esteban la miró directamente. «Quiero arreglar lo que ayudé a romper. Si puedo hacerlo desde mi posición actual, bien. Si tengo que hacerlo desde fuera, también estoy dispuesto». «¿Vale la pena arriesgar todo lo que has construido?», preguntó Julia. «¿Vale la pena seguir construyendo algo sobre cimientos podridos?». Julia guardó silencio, sorprendida por su respuesta. «Nunca pensé que te escucharía hablar así», confesó. «Yo tampoco», sonrió él. «Supongo que a veces necesitamos que alguien nos muestre lo que nos negamos a ver». Al terminar la cena, Esteban las llevó a casa en su auto. Frente al modesto edificio de apartamentos, Mariana se adelantó discretamente, dejándolos solos un momento. «Gracias por dejarme conocerla», dijo Esteban. «Es una chica increíble». «Lo es», asintió Julia, «y por eso lucho tanto por ella». Se miraron en silencio, con 1000 palabras no dichas entre ellos. «Julia, sé que no merezco tu perdón por haberte mentido, pero…». Ella levantó una mano para detenerlo. «No estoy lista para perdonarte», dijo con sinceridad, «pero estoy dispuesta a ver qué haces a partir de ahora». «Es más de lo que merezco», respondió él con una sonrisa triste. «No se trata de merecer», aclaró Julia. «Se trata de hacer lo correcto, como tú dijiste». Cuando el auto de Esteban se alejó,
Julia subió las escaleras con sentimientos encontrados. Una parte de ella quería creer en su transformación, otra parte seguía desconfiando. «Me gusta», dijo Mariana cuando Julia entró al apartamento. «Es sincero. ¿Cómo puedes estar tan segura?» Mariana sonrió. «Porque te mira como si fueras la única persona real que ha conocido en mucho tiempo. Tentar nuevamente NL Continue o próximo capítulo con 800 palabras. Editar capítulo 8. Expuestos». Una semana después de la visita al hospital, la vida de Esteban se había transformado en un campo de batalla corporativo. Cada mañana entraba a la oficina bajo miradas hostiles y conversaciones que se interrumpían a su paso. La mitad de la junta directiva había dejado de hablarle directamente. Esa mañana, su asistente lo recibió con expresión preocupada. «Señor Vega, la señora Verónica está esperándolo. Dice que es urgente». Esteban suspiró. Verónica había sido su más feroz opositora desde que comenzó a impulsar los cambios en la empresa. «Hazla pasar». Verónica entró como una tormenta, arrojando una carpeta sobre el escritorio. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Las acciones han caído un 15% desde que anunciaste la revisión de precios». «Era de esperarse», respondió Esteban con calma. «Se recuperarán cuando el mercado entienda nuestra nueva estrategia». «¿Nueva estrategia?», se burló ella. «Lo único que veo es a un CEO que perdió el rumbo por una crisis de mediana edad o por una mujer». Esteban se tensó. «Deja a Julia fuera de esto». «Ah, así que es eso». Verónica sonrió con malicia. «La cuidadora te ablandó el corazón». «Qué conmovedor». «Te lo advierto, Verónica». «No, yo te advierto a ti», lo interrumpió. «La junta se reunió ayer sin ti. Estamos preparando una demanda por incumplimiento de deberes fiduciarios. Si no retiras tus cambios, te llevaremos a juicio». Esteban se levantó enfrentándola. «Hazlo, y yo presentaré toda la evidencia de los sobornos a funcionarios públicos». «¿Quién crees que saldrá peor parado?» Verónica palideció momentáneamente, pero recuperó la compostura. «Tú firmaste esos contratos también. Caeremos juntos. La diferencia es que yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad». Verónica lo miró con desprecio antes de salir, azotando la puerta. Esteban se dejó caer en su silla, exhausto. Su teléfono vibró con un mensaje de Julia. «¿Podemos vernos?» «Es importante». Desde la cena con Mariana habían mantenido contacto esporádico. Ella le informaba sobre la mejoría de su hermana, y él le contaba sobre los avances en la empresa, creando un frágil puente de comunicación. Acordaron encontrarse en el parque donde solían caminar. Cuando Esteban llegó, Julia estaba sentada en un banco, con expresión sombría. «¿Qué ocurre?», preguntó él preocupado. «¿Mariana está bien?» «Mariana está mejorando», respondió Julia, «pero hay algo que debes ver». Le mostró su teléfono. Era un anuncio de farmacéutica Continental titulado «Comprometidos con tu salud». En él aparecía una foto de Mariana sonriendo en el hospital. «¿Cómo obtuvieron esta foto?», preguntó Esteban confundido. «Ese día en el hospital, cuando fuiste a conocerla», explicó Julia con voz tensa. «Alguien tomó fotos. Ahora mi hermana es la cara de una campaña publicitaria que ni siquiera autorizamos». Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Julia, te juro que no sabía nada de esto. ¿Esperas que te crea?». Su voz temblaba de rabia. «Justo cuando empezaba a confiar en ti». «¿Qué es esto? ¿Una estrategia de marketing para limpiar la imagen de la empresa?». «No, escúchame». Esteban intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. «Debe ser obra de Verónica. Está intentando sabotear mis esfuerzos». «¿Siempre es culpa de alguien más?», preguntó Julia con amargura. «Primero no sabías de los precios inflados, ahora no sabes de la foto de Mariana». «Te estoy diciendo la verdad», insistió él. «Voy a solucionar esto inmediatamente». «No quiero tus soluciones», respondió ella levantándose. «Quiero que nos dejen en paz, a mí y a mi hermana». Se alejó sin mirar atrás, dejando a Esteban devastado. De regreso a la oficina, confrontó directamente a Verónica. «¿Cómo pudiste usar la foto de Mariana sin autorización?». Verónica sonrió con satisfacción. «Ah, ya te enteraste. Fue idea del departamento de marketing. Una historia conmovedora sobre cómo ayudamos a los pacientes. Está funcionando de maravilla en redes sociales. Retira esa campaña ahora mismo,
ordenó Esteban. No puedo hacer eso. La Junta ya la aprobó. En tu ausencia, por cierto. Esteban entendió que esto era una declaración de guerra abierta. Regresó a su oficina y llamó a su abogado personal. Después, contactó al periodista con quien había estado filtrando información. Tengo toda la historia lista, le dijo. Mañana te enviaré los documentos completos. Esa noche, mientras preparaba el material para el periodista, recibió una llamada de un número desconocido. Diga, soy Mariana, la hermana de Julia. La voz sonaba nerviosa. Ella no sabe que te estoy llamando. ¿Está todo bien?, preguntó Esteban, preocupado. No exactamente. Julia está devastada. Cree que la utilizaste a ella y ahora a mí. Mariana, te juro que no sabía nada sobre esa campaña. Te creo, dijo ella para su sorpresa. Julia también quiere creerte, aunque no lo admita. ¿Por qué me llamaste? Porque conozco a mi hermana. Es demasiado orgullosa para dar segundas oportunidades, pero también sé que lo que está pasando entre ustedes es especial. Esteban se quedó en silencio, conmovido por la intuición de la joven. ¿Qué sugieres que haga? Algo público, respondió Mariana. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, que no eres como el resto de ellos, hazlo donde todos puedan verlo. Esteban reflexionó sobre sus palabras después de colgar. Tenía razón. Las palabras en privado ya no eran suficientes. Necesitaba un gesto que no dejara lugar a dudas sobre sus intenciones. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, convocó una conferencia de prensa en la sede de Farmacéutica Continental. Los periodistas llenaron el salón, intrigados por la repentina invitación. Cuando Esteban subió al podio, vio a Julia en la última fila. Mariana debió haberle avisado. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él comenzara a hablar. Buenos días, los he convocado para hacer un anuncio importante y una disculpa pública. Tentar nuevamente NL Continue o próximo capítulo con 800 palabras. Editar capítulo 9. Reparaciones. Farmacéutica Continental ha perdido el rumbo, comenzó Esteban frente a los micrófonos. Y como CEO, asumo plena responsabilidad por ello. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, hambrientos de titulares. En la última fila, Julia permanecía inmóvil. Nuestros precios han aumentado injustificadamente, afectando a miles de pacientes que dependen de nuestros medicamentos para vivir. Hoy anuncio una reducción inmediata del 60% en los tratamientos críticos, empezando por el medicamento para lupus. Las cámaras dispararon sus flashes. Esteban continuó. Además, retiramos inmediatamente la campaña publicitaria lanzada recientemente, donde se utilizó sin autorización la imagen de una paciente. A ella y su familia les ofrezco mis más sinceras disculpas. Los ojos de Esteban buscaron los de Julia, que apartó la mirada. Finalmente, he presentado a las autoridades evidencia de irregularidades en contratos públicos y fijación de precios dentro de nuestra empresa. Este último anuncio causó conmoción. Verónica, sentada en primera fila, se levantó pálida y salió apresuradamente de la sala. Otros directivos la siguieron. A partir de hoy, Farmacéutica Continental operará bajo una política de transparencia total y precios justos. Esta es mi promesa personal, no como CEO, sino como ser humano. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, pero Esteban solo respondió algunas antes de retirarse. Cuando intentó buscar a Julia entre la multitud, ya se había ido. Los días siguientes fueron un torbellino. La junta directiva convocó una asamblea extraordinaria para votar su destitución, pero los accionistas, impresionados por la oleada de apoyo público y temiendo las repercusiones legales, se pusieron del lado de Esteban. Verónica y 3 directivos más presentaron su renuncia. Las autoridades iniciaron una investigación formal. Esteban colaboró abiertamente, asumiendo su parte de responsabilidad, pero señalando también a quienes habían diseñado el esquema de sobornos. Una semana después de la conferencia de prensa, mientras revisaba los nuevos contratos de distribución, su asistente le informó que alguien lo esperaba. Dice que se llama Julia Ramírez. El corazón de Esteban dio un vuelco. La encontró de pie junto a la ventana de su oficina, observando la ciudad. Julia. Ella se giró lentamente. Estuve en la conferencia de prensa, dijo sin preámbulos.
No esperaba algo así. Era lo correcto, respondió él simplemente. ¿Aún sabiendo que podías perderlo todo? Hay cosas más valiosas que un cargo o una fortuna. Julia asintió guardando silencio por un momento. La foto de Mariana ya no aparece en ningún lado, comentó, y su tratamiento sigue cubierto completamente. Me aseguré personalmente de ello. Gracias. Esteban se acercó unos pasos, cauteloso. ¿Cómo está ella? Mucho mejor. Una leve sonrisa asomó en el rostro de Julia. Los médicos están sorprendidos con su progreso. Incluso habla de volver a la universidad el próximo semestre. Me alegra oír eso. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de palabras no dichas. ¿Por qué viniste, Julia?, preguntó finalmente Esteban. Ella respiró profundamente. Para decirte que te creo, que sé que no estabas detrás de esa campaña con la foto de Mariana. ¿Cómo lo supiste? Por lo que hiciste después. Nadie arriesga su carrera y se expone así solo para fingir. Esteban sonrió con cierta tristeza. Quería que supieras que eres la razón por la que encontré el valor para hacer esto. Julia negó con la cabeza. No, el valor siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordar quién eras realmente, bajo todas esas capas de CEO y hombre de negocios. ¿Y quién soy? Alguien que puede elegir hacer lo correcto, aunque sea difícil, respondió ella con sencillez. Esteban sintió que algo se desanudaba en su interior. Durante semanas había temido que Julia nunca volvería a mirarlo como antes. ¿Esto significa que me perdonas?, preguntó casi con timidez. Julia sonrió ligeramente. Significa que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y respeto al hombre en que te estás convirtiendo. ¿Pero no hay un nosotros? La sonrisa de Julia se desvaneció. Necesito tiempo, Esteban. Todo esto ha sido intenso. Mi vida está centrada en Mariana ahora, en ayudarla a recuperarse completamente. Esteban asintió ocultando su decepción. Lo entiendo. Voy a comenzar a estudiar enfermería, añadió ella. Con el nuevo trabajo que conseguí en la clínica comunitaria, puedo pagar las clases nocturnas. Serás una enfermera excelente. Eso espero. Otro silencio menos tenso que el anterior. Julia, si alguna vez necesitas cualquier cosa. Lo sé, lo interrumpió ella. Pero necesito hacer esto por mí misma. Siempre ha sido así. Respeto eso. Julia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Los medicamentos que Mariana usa ahora cuestan menos de 1/3, y no solo los de ella. Ha ayudado a muchas familias. Era lo justo. Hiciste algo importante, Esteban, dijo con sinceridad. Algo que realmente importa. Y con esas palabras se marchó. Esteban se quedó mirando la puerta cerrada, con sentimientos encontrados. Había perdido a Julia, pero había recuperado algo que no sabía que había extraviado: su integridad. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Farmacéutica Continental se transformó bajo su liderazgo. Nuevas políticas de transparencia, precios más accesibles, programas de asistencia ampliados. Las ganancias disminuyeron, sí, pero la empresa ganó en respeto y confianza pública. Una tarde, mientras salía del edificio, vio a una mujer joven en una silla de ruedas, acompañada por su madre. Se acercaron a él tímidamente. «Señor Vega», preguntó la madre, «solo queríamos agradecerle. Gracias a los nuevos precios, mi hija puede seguir su tratamiento». Esteban la saludó conmovido, recordando por qué había tomado ese camino difícil. Mientras las veía alejarse, pensó en Julia y en cómo a veces las personas entran en nuestras vidas para cambiarnos completamente, incluso si no se quedan. Al llegar a su auto, encontró una invitación en el parabrisas. Era para la ceremonia de graduación de los estudiantes de enfermería del programa nocturno. El nombre de Julia Ramírez destacaba entre los graduandos, y al reverso una nota manuscrita. A veces los caminos separados vuelven a encontrarse. Julia. Tentar nuevamente. En el continuo próximo capítulo como 800 palabras. Editar epílogo. 2 caminos que se cruzan 6 meses habían transcurrido desde la última vez que Esteban vio a Julia. La invitación a su graduación seguía sobre su escritorio, como un recordatorio diario de lo que había ganado y perdido en el camino hacia su redención. La ceremonia se celebraba en el auditorio de la universidad comunitaria.
Esteban llegó temprano, nervioso como un adolescente. Se sentó en la última fila, queriendo pasar desapercibido. No estaba seguro de si Julia realmente esperaba que asistiera o si la invitación había sido solo un gesto de cortesía. Mientras el auditorio se llenaba de familias emocionadas, Esteban observó los cambios en su propia vida. Farmacéutica Continental se había transformado. Los beneficios habían disminuido, pero la empresa había ganado algo más valioso: integridad. Varios ejecutivos habían sido procesados por el escándalo de los sobornos, aunque él había evitado la cárcel gracias a su cooperación con las autoridades. Los graduados comenzaron a entrar en fila. Esteban reconoció inmediatamente a Julia, radiante en su uniforme blanco y su birrete. Buscó con la mirada entre el público y vio a Mariana, notablemente recuperada, aplaudiendo con entusiasmo. El contraste con la joven frágil que había conocido en el hospital era asombroso. Cuando nombraron a Julia Ramírez para recibir su diploma, Esteban aplaudió discretamente. La ceremonia concluyó y la multitud se dispersó en pequeños grupos celebrando. Se debatió entre acercarse o marcharse, temiendo ser un intruso en el momento de Julia. Finalmente, se armó de valor y se dirigió hacia donde ella conversaba con algunos compañeros. Julia lo vio aproximarse y, para su sorpresa, sonrió abiertamente. «¿Viniste?», dijo cuando estuvo cerca. «No podía perderme esto», respondió él. «Felicidades, enfermera Ramírez». «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Mariana se acercó, rompiendo la tensión. «Esteban, qué bueno verte», lo saludó con un abrazo inesperado. «Julia mencionó que te había invitado, pero no estaba segura de que vendrías». «No me lo perdería por nada», respondió, mirando a Julia significativamente. «Deberías acompañarnos a la pequeña celebración que haremos», sugirió Mariana. «Solo nosotras y algunos amigos cercanos». Esteban miró a Julia, buscando su aprobación. «Me encantaría que vinieras», confirmó ella con una sonrisa tímida. La pequeña celebración resultó ser una reunión en el mismo café donde habían tenido su primera conversación real. La simetría no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que estuvimos aquí», comentó Julia mientras tomaban asiento en la misma mesa del rincón. «Para mejor, espero», respondió Esteban. «Definitivamente. Mariana está casi recuperada. Tengo mi título de enfermería. Y los medicamentos siguen a precio accesible». Esteban la observó mientras hablaba. Había una nueva confianza en ella, un brillo que iba más allá del orgullo por su logro académico. «¿Y tú?», preguntó Julia. «He leído sobre los cambios en la empresa. Debe haber sido difícil». «Valió la pena», respondió con sinceridad. «Por primera vez en años, puedo mirarme al espejo sin apartar la vista». Julia asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «Nunca te agradecí apropiadamente», dijo ella en voz baja, «no solo por Mariana, sino por todos los pacientes que ahora pueden acceder a sus tratamientos. No lo hice para recibir agradecimientos. Lo sé, por eso mereces recibirlos». Mariana se acercó con una rebanada de pastel para cada uno. «Voy con los demás», dijo con una sonrisa cómplice. «Los dejo para que conversen tranquilos». Cuando se quedaron solos, Esteban reunió valor para preguntar lo que realmente quería saber. «¿Por qué me invitaste hoy, Julia?». Ella jugueteó con su tenedor antes de responder. «Porque durante estos meses, cada vez que veía a alguien recibir sus medicamentos a precio justo, pensaba en ti. Cada vez que Mariana mejoraba, pensaba en ti». «¿Solo gratitud entonces?». Julia negó con la cabeza. «Al principio, quizás. Pero luego empecé a extrañar nuestras conversaciones, tu forma de ver el mundo. Incluso extrañaba discutir contigo». Ambos rieron suavemente. «Te he extrañado cada día», confesó Esteban, «pero entendí que necesitabas tu espacio». «Lo necesitaba», confirmó ella. «Necesitaba encontrarme a mí misma, cumplir mis metas sin depender de nadie más». «¿Y ahora?». Julia lo miró directamente a los ojos. «Ahora creo que podríamos intentar conocernos de nuevo, sin mentiras, sin máscaras, solo Esteban y Julia». «Me gustaría eso», respondió él con una sonrisa genuina. «Pero con una condición», añadió ella. «La que sea».
No quiero ser la novia del CEO. Quiero construir mi propia carrera. Acabo de aceptar un puesto en la Clínica Comunitaria del Este. No esperaría menos de ti, respondió Esteban con admiración. Y yo también tengo una noticia. He creado una fundación para garantizar acceso a medicamentos esenciales. Me gustaría que la conocieras. Los ojos de Julia brillaron con interés. Me encantaría. En ese momento, Mariana regresó con el resto de los invitados para brindar por Julia. Mientras las copas se alzaban, Esteban y Julia intercambiaron una mirada cómplice. No había promesas grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, solo la silenciosa comprensión de dos personas que habían encontrado algo auténtico en un mundo lleno de falsedades. Cuando la celebración terminó, caminaron juntos bajo el cielo estrellado. No había prisa, no había presión. Tenían tiempo para redescubrirse, para construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos. ¿Sabes qué he aprendido en todo este tiempo?, dijo Julia mientras caminaban. ¿Qué? Que a veces los caminos más difíciles son los que nos llevan exactamente a donde necesitábamos estar. Esteban tomó su mano suavemente, y ella no la retiró. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, un comienzo honesto, construido sobre verdades duras pero necesarias, y mientras avanzaban juntos por la acera, ambos sabían que cualquiera que fuese el camino por delante, lo recorrerían con integridad, respeto y esa rara conexión que habían encontrado entre ellos, reflejo de lo mejor que cada uno podía ser.